Ahora vamos a ver termopares o también llamadas termocuplas. Estos son dispositivos, sensores de temperatura que son muy conocidos, muy utilizados a nivel industrial. Estos dispositivos consisten en dos alambres de diferentes materiales. Por ejemplo, aquí tenemos un alambre de hierro, uno de constantán. Constantán es una aleación. Dos metales que están unidos en un extremo. Aquí, este punto, esta unión se le denomina unión caliente o también le llaman junta caliente. Y es este punto donde están unidos estos dos metales donde se realiza la medición de la temperatura. Es decir, es este punto el que debe estar en contacto con la sustancia en donde se va a medir la temperatura. Esta unión caliente estaría ubicado acá, en esta punta que está aquí, o aquí, en este punto que está aquí. Y por otro lado, estos dos alambres están unidos en un punto denominado unión fría, o también le dicen unión de referencia. Cuando la unión caliente se pone en contacto con el fluido a una temperatura X, se produce en este circuito una diferencia de voltaje, o sea, se genera una fuerza electromotriz. Esa diferencia de voltaje es proporcional a la variación de temperatura que hay en la unión caliente, ¿correcto? Por lo tanto, se puede establecer una relación entre la variación de la temperatura y la variación del voltaje, de tal manera que puedo, en cierta forma, conocer la temperatura en una determinada sustancia. O se ven aquí, ahí está la unión caliente, el extremo ambos están a 20 grados, pero el punto caliente se somete a una temperatura diferente. Eso origina una variación de voltaje en todo el circuito, producto de la diferencia de temperaturas entre la unión caliente y el punto frío. Y esa variación de voltaje es proporcional. Bueno, entonces, en esencia, esa es la manera como funcionan estas termocuplas. Se entiende que cuando uno va a utilizar estos sensores, esa es la punta la que debe estar en el lugar donde se desea hacer la medición. Usted no va a pretender medir, no sé, pues la temperatura de algún fluido, poniendo el fluido en contacto, por ejemplo, con esta parte, con el cuerpo, con esta barra metálica que está acá, por ejemplo. No tiene sentido, por más que, digamos, vamos a suponer que tiene un chorro de un líquido y usted quiere medir su temperatura y usted dice, voy a hacer que toda esta barra se moje, porque usted piensa que si se moja toda esta barra, entonces va a poder tener una buena lectura de la temperatura. No, es la punta nada más, es esta parte la que debe estar en contacto con aquello que se desea medir. Entonces solamente si quiero medir la temperatura de un líquido debo introducir esta parte, no, pues se introduce todo porque se busca que este punto esté lo más en el centro de toda la masa líquida, ¿no? Por eso sí se introduce todo. Pero es la punta la que realiza la medición. Dependiendo de los materiales de los alambres, se pueden tener diferentes tipos de termocuplas. Y a estos diferentes tipos se les da una letra, un código. Hay termocuplas tipo B, tipo E, tipo J, tipo K, R, etc. De todas estas, digamos las más populares, las más comunes, las más usuales que siempre se tiende a encontrar, son las termocuplas tipo J y las termocuplas tipo K. A veces cuando uno quiere adquirir un termómetro digital, por ejemplo, y lo compra, generalmente le viene una de estas dos. Es lo usual, es lo clásico. Pero existen otras. ¿Y en qué se diferencian? En el rango de temperaturas donde pueden ser aplicadas. Es decir, por ejemplo, la termocupla tipo B, usted la puede utilizar entre 600 grados Celsius y 1700 grados Celsius. Por lo tanto, si usted hace mediciones de temperatura, por ejemplo, en líquidos que se encuentran a temperatura ambiente, pues no tiene sentido una termocupla tipo B, porque ese no es su rango de aplicación. Para eso hay otros, por ejemplo, la termocupla tipo E comprenden rangos que va desde menos 40 grados Celsius hasta 870, por ejemplo. La tipo J es casi similar, ¿no? De menos 40 a 760. Está por ahí. La K tiene un rango un poquito mayor que la J, para temperaturas un poquito más altas. La R igual, solo que fíjense que es a partir de cero nada más, al igual que la S. La T tiene un rango un poquito más pequeño que todas, ¿no? Menos 40 hasta 370. Eso va a depender ya de en dónde uno desea utilizar estos sensores. En el gráfico que ven en la parte superior pueden ver justamente la relación voltaje-temperatura. Bueno, si fuese variación de voltaje respecto a variación de temperatura, sería la pendiente, ¿no? Entonces veríamos la pendiente de cada una de esas termocuplas. ¿Ven? No todas tienen la misma pendiente. Eso es importante, esa pendiente también, porque
Uno esperaría, por ejemplo, ¿no? En el caso de esta termocúpula que está aquí, por ejemplo, la primera, la que tiene la mayor pendiente, que es la primera línea que está acá arriba, esta mayor pendiente significa que una variación relativamente pequeña de temperatura, uno tiene una variación de fuerza electromotriz o de voltaje considerable, ¿no? Y eso es bueno porque eso significa mayor sensibilidad. Mientras que las que tienen pendiente pequeña, como están acá abajo, pendiente que tiende a ser cero, significa que ante una variación ante una variación de temperatura, la variación de voltaje también es pequeña. Eso le quita cierta sensibilidad, pero le da mayor amplitud, es decir, abarca mayores rangos de temperatura, cosa que no tienen las que tienen pendiente más pronunciada, que tienen sensibilidad pero tienen poco rango, mientras que las otras tienen más rango de aplicación pero menos sensibilidad. Si bien es cierto, la termocupla son dos alambres, como pueden ver acá en este gráfico, esos dos alambres pues no están expuestos, pues, ¿no? Estos dos alambres se encuentran dentro pues de estos cables, ¿no? Estos cables están protegidos, bueno, en este caso por un revestimiento, ¿no? Pero, por ejemplo aquí, fíjese aquí, en este que está acá. La unión caliente está aquí, pero como cuando usted utiliza el sensor, usted introduce todo el sensor dentro del líquido, entonces no es solo la punta, sino es todo esto. Por lo tanto, no podría usted colocar estos dos alambres expuestos en contacto con los líquidos, porque el líquido podría ser corrosivo, porque lo puede oxidar, lo puede dañar. Es por eso que se usan fundas. Y dentro están los dos metales, los dos alambres. Existen tres tipos de fundas. Ojo, esta parte blanca que ven acá es un corte para ver el interior. En realidad la funda llega hasta acá arriba y todo está cerrado, ¿eh? Solo que acá es para ver el interior. Acá también todo esto está cerrado. En cambio acá se cierra aquí. La primera, esta que está aquí a la derecha, a esa se le llama funda expuesta. Y se le dice así porque la unión caliente se encuentra fuera del recubrimiento metálico que protege a los dos alambres. Claro, no protege esta pequeña porción, ¿no? Pero al resto sí, pues. Entonces, el objetivo de esta funda es proteger solamente a los alambres, pero no a la unión caliente. Entonces, la unión caliente está expuesta al contacto del fluido que se va a medir. A ese tipo de juntas, en donde deja expuesta a la unión caliente, se le llama funda expuesta. Esta otra, la funda, protege tanto a los dos alambres como a la unión. La unión caliente se encuentra dentro de este cilindro metálico, pero la unión caliente está junto a la superficie metálica de la funda. Esto vendría a ser una junta aterrada. ¿Por qué aterrada? Es una junta enterrada. ¿Enterrada en dónde? En el metal de la funda. O sea que la funda metálica está enterrando a la unión caliente. Mientras que esta que está aquí, vemos que la unión caliente o la junta caliente no se encuentra adherido a la superficie de la funda, sino más bien está en el interior, ¿no? No está en contacto con la pared. Entonces, esta es una junta sin aterrar, o sea que no está enterrada, está libre, está dentro de la funda. Fíjense ahí cómo la unión caliente o la junta caliente puede estar ubicada en tres lugares: fuera de la funda, en la pared de la funda o dentro de la funda. Cada una tiene sus ventajas y desventajas también. Por ejemplo, esta de aquí, la primera que mencioné, una junta expuesta, tiene la ventaja de que da respuestas más rápidas. Cuando usted introduce el sensor en el fluido, la junta, que es al final lo que hace posible la medición de la temperatura, al estar en contacto directamente con el fluido, entonces la variación de voltaje se produce más rápido y por lo tanto usted tiene una respuesta, una señal más rápida. Es decir, más rápido se puede leer la temperatura. En cambio, esta, en donde la junta está dentro de la funda, o sea, es una junta sin aterrar, aquí para que el punto de unión, o sea, la junta caliente, detecte la variación de la temperatura, ¿qué es lo que va a tener que ocurrir? Mire, cuando usted introduce esto en el líquido caliente no entra en contacto con la junta, sino entra en contacto con la funda, con la protección. Y la funda primero tiene que calentarse. Y cuando la funda se caliente, recién va a calentar al interior. Y en el interior, ¿quién está? La junta o la unión caliente. Y ahí recién la unión caliente va a detectar esa variación de temperatura y va a empezar a leer. Por lo tanto, aquí un sensor de este tipo
tiene una lectura más lenta. Evidentemente, la del medio no es tan rápida como esta, pero tampoco es tan lenta como esta. Esto, por una vez, es una ventaja que tiene esto respecto a esta de aquí, pues, ¿no? Pero hay una desventaja que tiene esta, y es que al estar expuesta a la unión, se vuelve más propenso a que se dañe. Si usted está haciendo mediciones en un tanque que contiene una solución ácida, cuando digo ácida no estoy hablando de ácido concentrado, estoy hablando de una solución de pH 3, pH 4, que son ácido diluido, estas uniones en el tiempo se van a dañar. No en el momento, usted lo coloca, no pasa nada, lo retira, lo seca y usted ve que todo está igual. Sí, está bien, es porque ha hecho una, dos, tres mediciones. Pero si el sensor va a estar instalado ahí, o sea, no es que usted lo coloque y lo retire, sino que ya está instalado en un tanque que opera todos los días de la semana, durante todo el mes, durante todo el año, entonces ahí esa unión se va a empezar a dañar. Y en algún momento se va a dañar, se va a deteriorar y va a tener que cambiar. Mientras que esta que está acá, al estar dentro de la funda protectora, evidentemente no se va a dañar. Primero tendría que dañarse la funda, tendría que picarse esa funda, tendría que corroerse la funda, suponiendo que fuese una solución ácida, para que ingrese algo de líquido dentro del sensor, de la funda, ¿no? Entonces está más protegida. Por supuesto que el uso constante en soluciones ácidas puede hacer que la funda protectora se dañe, se pique. Entonces, desde el punto de vista de seguridad, pues esto es mucho mejor que esta, bueno. Entre la funda y los alambres, vamos a considerar que esta es la unión caliente. Entre los alambres y la funda, que es esta que está aquí, se coloca algún material. Por ejemplo, se suele colocar algún óxido. Tiene por función proteger los alambres contra posibles vibraciones que pudieran haber por el movimiento, pues, ¿no? Del sensor. Porque esos alambres, al estar sueltos dentro de la funda, pues van a estar pues en constante movimiento y no van a estar fijos, ¿verdad? Así que se coloca algún material en medio para darle cierto soporte y así reducir vibraciones, porque aunque usted no crea, el que esos alambres estén vibrando, estén golpeándose dentro de la funda, puede originar cierto ruido en la señal, o sea, en la medición. Obviamente no es que ese ruido va a generar un cambio en la medida pues grande, ¿no? Pero sí, al menos en algunos decimales, podría afectar más si es que se quiere una medición lo más precisa posible. Fíjense, miren, ahí tienen ustedes una imagen de cómo una unión caliente que está expuesta con el tiempo pues se ha corroído. Pues. Acá tienen otra en donde la funda se ha picado. Miren, aquí tienen ustedes, por ejemplo, un esquema de cómo es una termocupla. Acá está la unión, en este caso la junta está dentro de la funda, que es esta que está aquí. Acá deben tener este soporte, que son óxidos, este soporte que está acá. O puede ser cerámico también. Y obviamente está conectado en algún punto y están los dos alambres que van hacia la fuente que va a medir la diferencia de voltaje. Este es el cabezal. Toda esta parte que está aquí vendría a ser una especie de cabezal y esos dos cables que salían del cabezal tienen que ir a un instrumento que mida la diferencia de voltaje. Entonces esta parte que está acá sería este cabezal que está acá. Y esto todavía tiene que ir hacia un medidor de voltaje. Muchas de estas termocuplas se instalan y tienen ya una posición fija, no es que uno va, coloca, mide y lo retira, no, siempre van a estar ahí. Vamos a suponer que todo esto fuese un tanque, un depósito, y usted quiere instalar este sensor en ese tanque. Entonces se supone que ese tanque tiene que tener algún lugar donde poder insertar la termocupla. No va a tener un hueco, pues, ¿no? Entonces los tanques tienen que tener termopozos. El termopozo es como un cilindro que está dentro del tanque, en donde yo puedo ahí colocar esto dentro de ese cilindro que ya está instalado en el tanque, también es metálico. De tal manera que cuando retire la termocupla, pues simplemente el líquido no va a salir, bueno, porque esto es solamente como una hendidura que hay en el cilindro. Y eso es bastante útil, da mucha versatilidad al trabajo. Pero al colocar un termopozo, usted está colocando una capa metálica más. Cuando usted coloca una capa metálica más, coloca una resistencia más a la transferencia de calor. Por lo tanto, la energía que está en el fluido que se quiere medir, suponiendo que es un fluido caliente, para que viaje hacia el punto caliente, que es el punto final donde se hace la medida, tiene que pasar la pared del termopozo
tiene que pasar la pared de la funda, ya son dos paredes, para que recién llegue al punto caliente. O sea, son dos resistencias. O sea que la lectura se va a retardar. Va a haber un mayor retardo en la medición. Son bastante versátiles, son bien prácticas, sobre todo son económicas en comparación a otro tipo de sensores. Son bien simples, son fáciles de instalar. Si se corroe, se cambia y no pasa nada, se cambian nomás los alambres. Y tampoco requiere una alta especialización en muchos, o sea, me refiero a que vamos a suponer que se malogró, pues no sé, algo ocurrió con el sensor, como esto, por ejemplo. No es que hay que llevarlo a una empresa especializada para que lo repare, o simplemente hay que botarlo y comprar uno nuevo. No, muchos de estos se puede reparar, muchos lo cortan y lo vuelven a soldar. Pero obviamente no es cualquier soldadura, pues no, es una unión especial, que fácilmente lo pueden hacer en muchos talleres que tienen las mismas plantas. O sea, las mismas empresas siempre tienen sus talleres, ¿no? Su área de mantenimiento, y las reparaciones de estos sensores no requieren una alta especialización. Es algo que se puede hacer. Entonces, eso que hace abarata costos, pues. Pero no son tan precisas. Por eso es que hay otro tipo de dispositivos que sí son más precisos.